que estén aquí conectados. Darles nuevamente las buenas tardes y la bienvenida a esta sesión desde la Universidad Pedagógica de El Salvador. Quiero darles la más cordial bienvenida también a las autoridades que nos acompañan de la universidad en este momento, invitadas especiales y autoras también de este importante libro que será presentado en unos minutos. Mencionarles que la presentación del libro Prácticas Socioculturales y Políticas de los Ciudadanos es muy importante para la Universidad Pedagógica a través del Centro de Investigación de esta Casa de Estudios Superiores. El libro Prácticas Socioculturales y Políticas de Ciudadanos es una obra académica desarrollada de manera conjunta entre la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad Pedagógica de El Salvador, en el marco de una colaboración interinstitucional orientada a la investigación y producción científica. La publicación reúne 14 artículos seleccionados mediante un proceso de evaluación académica que aborda el tema de los ciudadanos desde diversas perspectivas disciplinares. Estos artículos que conforman el libro permiten comprender cómo se estructuran socialmente estas responsabilidades y cómo se distribuyen entre los distintos actores sociales e institucionales. Este nada más es un contexto que les menciono, ya que también tenemos el desarrollo de los artículos que se van a presentar en esta tarde. Y les quiero dar las bienvenidas a las autoras, quienes también se encuentran con nosotros y quienes las pueden ver en este momento, para que puedan saludarlos a todos los que están conectados, agradecerles su participación y su tiempo también. En este momento quiero cederle la palabra a la doctora Ana Sofía Solano, pero antes quiero presentarla para que ustedes puedan conocerla. Ella es licenciada en Antropología Social por la Universidad de Costa Rica, máster en Historia de América Mundos Indígenas por la Universidad Pablo de Olavide de España, doctora en Historia y Estudios Humanísticos por esa misma universidad. Es coordinadora del programa de investigación Nuevas Lecturas de Centroamérica del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional de Costa Rica e investigadora asociada del Colegio de América de la Universidad de Pablo de Olavide, España. Bienvenida, doctora, le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Es un gusto estar acá presentando este libro que primero que todo reúne a gente con grandes sinergias en las dos universidades, en la Universidad Pedagógica de El Salvador y en la Universidad Nacional, y también en la Universidad de Costa Rica, de donde tenemos a varias autoras, tres de las cuales nos acompañan el día de hoy. Quisiera solamente acotar brevemente, el libro se llama Prácticas Socioculturales y Políticas de los Cuidados. Ese es nuestro eje articulador, el tema de los cuidados. Bueno, quiero agradecer primero que todo a las personas presentes. Sabemos que un día viernes a esta hora no es cualquiera el que se reúne, digamos, a una actividad académica de este tipo. Realmente estamos muy agradecidas por la presencia el día de hoy. Quiero también agradecer muy especialmente a mis compañeras editoras, Sharon Rodríguez Brenes, quien además de ser editora de esta obra, fue la creadora gráfica de la obra, que en realidad es un libro bastante bonito, gráficamente muy, muy hermoso. Sharon fue la creadora de esta propuesta gráfica. Y también quiero agradecer muy especialmente a Mireya Hernández, que nos acompaña el día de hoy en esta sala, quien ya es la segunda obra que edita con la Universidad Nacional, propiamente con el programa Nuevas Lecturas de Centroamérica. En el año 2024 editamos este libro sobre violencia de género, que también tuvimos una gran participación, una importante participación de autoras de la Universidad de Costa Rica. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a las personas autoras, a las que están presentes el día de hoy aquí en esta sala y a las que nos verán en diferido a través de las redes sociales, por confiarnos su esfuerzo y su trabajo. Esta es la primera de varias actividades de divulgación que desde el equipo editor vamos a estar promoviendo durante todo este año. Esperamos en las dos universidades y realmente en los espacios en que nos inviten para ir a hablar del libro. Hablarles un poquito de la historia de este libro. Este libro tiene varias
varias madres, varias maternidades. Es un libro que se empezó a gestar en el año 2023 a raíz del segundo Simposio Internacional del Uso del Tiempo que se realizó en la Universidad Nacional. Ahí se empezó a discutir sobre la necesidad realmente de generar una obra que reuniera todas las propuestas que se estaban viendo en ese simposio y también todas aquellas que se pudieran generar a partir de la provocación de ese espacio. También fue una idea que estuvimos manejando en el primer simposio en el año 2019, sin embargo, en ese momento no tuvimos las condiciones para concretarlo. A raíz de estas discusiones entre varias hoy autoras, amigas, todas estas redes feministas que empiezan a circular en Costa Rica, pero también se hacen extensivas a la región centroamericana, empezamos a hablar y a darle forma a lo que sería la propuesta a las personas autoras que circuló por redes sociales, por correos electrónicos, por WhatsApp. Realmente en ese sentido tenemos como una forma a veces un poco invasiva para hacer llegar la información, pero creemos que particularmente en los temas que tienen que ver con género hay que ser así de incisivas para poder tener los resultados que tenemos hoy día, que son 15 capítulos en un solo libro que tienen que ver con cuidados desde una perspectiva desde una perspectiva plural en términos metodológicos y conceptuales. Reitero, uno de los objetivos de esa primera propuesta era recuperar esa multidisciplinariedad e interdisciplinariedad que debe de tener el abordaje de los cuidados para realmente generar política pública cuando así se requiera desde una perspectiva informada. Cerramos esa primera convocatoria, hicimos una valoración, las tres compañeras de las propuestas que nos llegaron en términos de pertinencia y calidad, una práctica habitual en todo proceso editorial. Sin embargo, al cierre de esa primera convocatoria encontramos que la mayoría de los trabajos eran de corte cuantitativo, lo cual tenía sentido porque habían nacido en el seno del simposio, del segundo simposio del uso del tiempo. Entonces decidimos hacer una segunda convocatoria un poco más orientada, más personalizada, para cosechar trabajos que tuvieran que ver con perspectivas cualitativas desde diferentes áreas del conocimiento. Y es así como logramos acercarnos a autoras que estaban terminando trabajos finales de graduación, autoras que estaban liderando proyectos universitarios, que estaban liderando proyectos en organizaciones no gubernamentales, y también ampliamos el espectro de autoras de otras nacionalidades como Uruguay y Argentina que participan de este libro. Reitero, este libro se compone de 15 capítulos. Tuvimos inicialmente una cantidad importante de capítulos. Sin embargo, y vuelvo a indicar en esto de los temas que tienen que ver con género, también el proceso de acompañamiento a las personas autoras, más si son mujeres en la academia, tiene que ser diferente, tiene que ser más personalizado. Aún así perdimos varios capítulos en el camino, ¿no? Por diferentes razones no los pudieron concluir. Sin embargo, ahora estamos tratando de recuperarlos en otro proceso editorial que tenemos en este momento abierto. El tema del acompañamiento, el tema de la adaptación del proceso editorial a la situación de las mujeres en la academia es fundamental. Y eso es algo que queremos reiterar de múltiples formas desde la línea editorial Género y Diversidad Cultural. Realmente en las convocatorias que hemos hecho, no solo estas, sino las que ya han pasado y las que están en este momento abiertas, esa ha sido la clave de que más mujeres escriban, comuniquen realmente lo que están haciendo desde desde diversos espacios. También otro elemento fundamental que sucedió en esa segunda convocatoria fue articular
poder articular con las autoras que ya teníamos con esa orientación cuantitativa y las que se sumaron con una perspectiva más cualitativa, también rescatar autoras que estaban iniciando sus pasos en la investigación científica o en la edición científica, ¿verdad? Que son dos momentos diferentes. Y conviviendo a la par de autoras ya muy reconocidas, con gran trayectoria en cada una de sus áreas, como es el caso, digamos, bueno, aquí tenemos a Irma Sandoval, que es una precursora de los estudios del uso del tiempo en la región latinoamericana, que también participa conjuntamente con varias otras autoras en este libro en tres capítulos. Reitero, este es el resultado del trabajo de muchísimas mujeres, por eso también quisimos, Mireya, Sharon y yo, durante este mes, aunque fueran casi al final del mes, presentar este libro. Muchas mujeres desde su condición de autoras, evaluadoras, dibujantes, diagramadoras, traductoras, revisoras, todas multiplicaron sus horas de trabajo precisamente hablando de cuidados y hablando del uso del tiempo para que este trabajo hoy sea una realidad. De parte del equipo editorial también queremos hacer un agradecimiento muy especial al semillero de investigadoras, que son nuestras estudiantes asistentes a la investigación, que están destacadas en el programa Nuevas Lecturas de Centroamérica. Ellas son Maripaz González Campos, Paola Arce Cruz, María Mata Granados y Sofía Quiroz. Y despedimos a una de nuestras estudiantes estrella del semillero de investigación con esta obra. Ella ya termina ese ciclo formativo y nos ha acompañado en varios trabajos editoriales, incluso algunos que hemos trabajado con el doctor Heriberto Erquicia aquí presente, y es la estudiante que ya no es estudiante, ahora es profesional, Alexia Hidalgo Arias, quien trabajó en la parte de generación cartográfica. Quisiera en este momento nombrar como un acto de reconocimiento político a todas las personas autoras y sus trabajos. Iniciamos con Feminizando los Cuidados, análisis de programas y propuestas del Sistema Nacional Integrado de Cuidados de Uruguay. Este es un trabajo que estuvo a cargo de María Belén García. Implicaciones del cuidado en el trabajo con personas en situación de calle, la experiencia del proyecto del trabajo comunal 763 de la Universidad de Costa Rica, que hoy tenemos el privilegio de tener a Catalina Ramírez acá entre nosotros y nos va a contar en primera persona su experiencia. Tenemos el tercer capítulo, implicancias de género en los programas de cuidado y educación en primera infancia en Centroamérica, en qué punto estamos y hacia dónde vamos. Este es un trabajo que desarrolló la investigadora Gabriela Marzoneto. Vivimos en emergencia, escenarios de cuidado e interseccionalidades en la Argentina de la pospandemia. Esta es una propuesta de un equipo investigador argentino compuesta por Anaísi, Mariana Isabel Lorenzetti y Valeria Alonso. Después tenemos la propuesta abordaje metodológico para el estudio del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado desde la experiencia con mujeres rurales de las comunidades de las Virtudes y Calle Vargas en Turrialba, Costa Rica. Este es un trabajo pionero, es liderado o propuesto por la socióloga Catherine Molina Guido, que también es parte del Instituto de Estudios Sociales en Población. Después tenemos la propuesta de Carolina Sánchez Hernández y Adriana Salazar Miranda, profesoras de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, con su propuesta Arroz con leche, me quiero casar, trabajo reproductivo y uso del tiempo de las parejas en Costa Rica. Y llegamos al capítulo número 7 a cargo de Irma Sandoval Carvajal, que les reitero, es también, comparte una maternidad con nosotros en la idea inicial de esta obra. Ella va a presentar el día de hoy también en primera persona, visibilizar el trabajo de cuidado no remunerado, un reto para la sociedad actual. El capítulo número 8
está liderado por Diego Conejo Bolaños y Marianela Castro Pérez y se tituló El cuidado infantil en el contexto familiar, prácticas de crianza en un grupo de familias costarricenses. El capítulo número 10, también tenemos el privilegio de tener a María Andrea y a Harlem el día de hoy para que nos hablen de su trabajo, que también es un trabajo pionero. Del COVID hemos conocido poco, se ha sistematizado poco. Ellas nos ofrecen su trabajo Docencia en Confinamiento, percepciones y vivencias de mujeres docentes en Costa Rica durante la pandemia de COVID-19. Tenemos el trabajo número 11, escrito por Charo Rosales Arce y Lidia María González Vega, titulado Población Adulta Mayor en Costa Rica, Inequidades de Género y Trabajo Doméstico No Remunerado. La propuesta número 12 viene acompañada por un grupo de investigadoras, integrada por Irma Sandoval, María del Rocío Peinador, Ana Lucía Fernández y Michelle Cordero, y se titula Los cuidados directos, reflexiones desde las encuestas del uso del tiempo en Costa Rica. El trabajo número 13, perfiles de personas adultas mayores, dependientes y sus cuidadoras en Costa Rica, lo ofrece Alexander Chavarría Carvajal y Mauricio Matus López. El número 14, Solo participamos no es suficiente, nuevos indicadores para la medición de las brechas de género en los cuidados en Costa Rica. Este trabajo fue escrito por Irma Sandoval y María del Rocío Peinador. Y cerramos con el trabajo Comunidad, Familia y otros brazos femeninos, el cuidado durante la reproducción de la vida entre las mujeres indígenas NOVE desde una perspectiva sociohistórica. Y ese es un capítulo que escribió esta servidora. Nuevamente agradecer y reiterar que este proyecto y en general el quehacer de la línea editorial es simplemente ser un vehículo, una ventana para la divulgación de los aportes que realizan principalmente las mujeres en las ciencias sociales. Y aquí quiero reiterar también que analicemos cuál es nuestra condición en términos de los espacios de divulgación científica, ¿verdad? Se habla mucho de las carreras STEM, pero queda cada vez más en abandono el trabajo que las mujeres hacemos desde este tipo de trincheras, desde la historia, la psicología, la sociología, el trabajo social. Y con esto cierro mi participación. Quiero agradecer también muy especialmente al doctor Heriberto Erquicia, que fue quien lideró en su momento el convenio de cooperación entre la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica de El Salvador. Y a raíz de ese convenio es que hemos venido haciendo varias actividades y ojalá seguimos produciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sofía Solano. Ahorita ya la escuchamos a ella, pues que nos habló un poco sobre los 15 artículos que componen este libro muy importante. Y vamos a darle paso a la primera ponencia que está a cargo de la maestra Irma Sandoval Carvajal. Comentarles que la presentación de la investigación es visibilizar el trabajo de cuidados no remunerado, un reto para la sociedad actual. Comentarles que la maestra Irma Sandoval tiene un máster en política económica por la Universidad Nacional de Costa Rica. Posee también una amplia experiencia en estudios poblacionales y de género y desde 1983 trabaja para el Instituto de Estudios Sociales en Población, comentarles, de la Universidad Nacional. También labora para la Escuela de Estadísticas de la Universidad de Costa Rica. En ambas universidades es catedrática. Ha ocupado diversos puestos como directora del IDESPO y miembro del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y formó parte también del grupo fundador de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer y de la Maestría en Estudios de las Mujeres, Género y Sexualidades. La vamos a escuchar, maestra Irma Sandoval. Le cedemos la palabra y también para que pueda en este momento compartirnos y hablarnos sobre su investigación. Bienvenida, la escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Yesenia y muchas gracias a todas las personas que nos están
escuchando el día de hoy, agradecer a las compañeras que van a presentar junto a mí. Muchas gracias, Ana Sofía, por invitarnos, ¿verdad? Nos provocó con esa idea de este libro, ¿verdad? Que finalmente se materializó. Voy a presentarles, hacer la presentación de pantalla. Voy a compartirles. ¿Sí ven la presentación? Sí, maestra. Sí. Sí, la vemos. Está bien. Bueno, ese es un trabajo, este artículo, en este capítulo, ¿verdad? Se materializa una investigación que por muchos años he realizado y que comenzó en el año 2000, ¿verdad? Donde un grupo, una comisión interinstitucional formada por 7 instituciones, pues nos propusimos que visibilizar dentro de las estadísticas oficiales el trabajo de cuidado no remunerado. Y bueno, que finalmente a través, este trabajo se mide a través de las encuestas del uso del tiempo. Entonces, en este capítulo lo que realicé fue una estimación económica del valor económico del trabajo de cuidado no remunerado. Nosotros en Costa Rica ya tenemos 2 encuestas nacionales, una encuesta que se levantó en el 2011 en la gran área metropolitana, 2 encuestas nacionales, perdón, en el 2017 y 2022, un módulo que se levantó en el 2004 en la encuesta de hogares de propósitos múltiples de ese año, y ya estamos planeado, ya el INEC en miras a la encuesta del 2027. Es importante, ¿verdad? La historia, ¿verdad? Porque nos dicen que estos temas no son temas fáciles de incluir, no son temas fáciles de tratar, y el lograr que actualmente la encuesta del uso del tiempo se encuentra en el INEC, pues nos tomó 17 años, ¿verdad? Y está completamente instaurada y financiada ya y visibilizada en las estadísticas oficiales. Yo quería comenzar mi presentación con un hito que considero histórico, ¿verdad? Y que materializa de alguna manera el esfuerzo de muchos movimientos de mujeres y de organizaciones, que es la resolución que el año pasado hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la opinión consultiva que presentó la Argentina. En esa resolución, la Corte resolvió que el derecho al cuidado es un derecho humano autónomo. Eso es muy importante porque tal vez no decíamos, bueno, es que el cuidado es un derecho como que transversaliza todos los demás derechos. Sin embargo, al declararlo como derecho humano autónomo, lo pone en una posición, digamos, de igualdad en comparación con los otros derechos. ¿Y de dónde parte esto? Bueno, es que todas las personas necesitamos de cuidados en algún momento de nuestras vidas, ya sea recibiendo cuidados u ofreciéndolo a otras personas. Y entonces, desde ese punto de vista, el cuidado, ¿verdad? Diríamos que tiene 3 dimensiones, que es el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el autocuidarse. Y esto, ¿verdad? Viene, recuerdo en el 2007, y la promotora de esta consulta y de esta perspectiva es la académica Laura Pautasi,
¿verdad? Que desde el 2007, en la Conferencia Regional de la Mujer de Quito, ya se hablaba de la necesidad de reconocer el cuidado como un derecho autónomo, un derecho humano autónomo. ¿Y en qué se fundamenta? Bueno, como ahí lo ven, en la igualdad y no discriminación, ¿verdad? Los hombres y las mujeres deben de tener responsabilidades equivalentes en una responsabilidad compartida, ¿verdad? En la idea de que el que cuidar está en el ámbito privado y que corresponde a las mujeres debe ser superado. Y creo que una cosa muy importante determina, ¿verdad? Que obligaciones del Estado, ¿verdad? Y como en otros derechos, el Estado debe ser el garante del cumplimiento de este derecho. Ahora, ¿qué son los cuidados? Bueno, los cuidados son actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Ahora, incluye tareas diarias de gestión y sostenimiento de la vida, como el mantenimiento y espacios y bienes domésticos, ¿verdad? Lo que por mucho tiempo llamábamos las tareas domésticas, pero también incluye el cuidado de los cuerpos, la educación, la formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales o el apoyo psicológico de las personas, de las familias. Ahora, concretamente, ¿en qué marco conceptual se encuentra el capítulo? Y se encuentra el capítulo no solamente este, que es el que escribí, sino los otros dos que también acompañé a mis otras compañeras de este grupo, de esta comisión que promovió, como bien dice Sofía, el primero y segundo simposio internacional sobre uso del tiempo. Y es tratar de hablar del trabajo de cuidados. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de trabajo? Bueno, trabajo es cualquier actividad en que yo pueda delegar a una tercera persona. Entonces, quiere decir que dormir no sería trabajo, ni estudiar sería trabajo, pero sí cocinar, cuidar personas, lavar la ropa, sería este trabajo. Entonces, desde este punto de vista, el trabajo de cuidado involucra facetas materiales e inmateriales que se realizan a lo largo de la vida para garantizar la supervivencia y la reproducción de la vida. Son imprescindibles para los seres humanos. Sin el cuidado no podríamos sobrevivir. Y un ejemplo muy concreto es la pandemia del COVID-19, donde ahí el tema del cuidado y de los cuidados y del trabajo de cuidados se evidenció. Ahora, implica un esfuerzo físico, un costo económico, un vínculo relacional. Ese vínculo relacional está cargado de afectividad, de emocionalidad y el desarrollo de sentimientos. Ahora, puede desarrollarse en cualquier ámbito, en los hogares, en otros hogares, en instituciones. Y, importante, puede ser remunerado o no, ¿verdad? Y justamente el capítulo trata de ese trabajo que es de cuidados, que es no remunerado y que ha sido invisible durante muchos años, y todavía, como vamos a ver más adelante, se refuerza mediante estereotipos. Ahora, muy ligado al trabajo de cuidados está el tema de la división sexual del trabajo. Que esta división sexual del trabajo, como lo dice Marta Lamas, impone mandatos sociales a lo que llama ella lo propio que deben de ser las mujeres y lo que es propio para los hombres. Entonces establece, ¿verdad?, los ámbitos privados y de trabajo de reproducción y de cuidados para las mujeres, mientras que para los hombres las tareas de provisión y mantenimiento económico, su ámbito es la esfera pública. Entonces no nos extraña, ¿verdad?, que las mujeres en Navidades y cuando tenemos que regalar algo, ¿verdad? Entonces están todos los juguetes relacionados con cuidados para las niñas, los coches, los trastos, los muñecos, y vemos incluso a las niñas cuidando a sus muñecos, a sus muñecas, provisionando cuidados. Esta división sexual del trabajo, ¿verdad?, lo ha llamado la CEPAL como uno de los nudos estructurales que impiden alcanzar la igualdad.
Veamos algunos datos, ¿verdad?, que muestran cómo eso se materializa en la vida, en las sociedades. Por ejemplo, aquí tienen con estimaciones de la CEPAL-STAT las tasas de participación femenina y masculina para Costa Rica y El Salvador. Claramente se ve, ¿verdad?, que la participación de las mujeres, que son las líneas de abajo, están muy por debajo de las participaciones de las mujeres en el mercado laboral. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque es que un día tiene 24 horas y usted tiene que dividir su día en diferentes acciones. Y si por imposición la sociedad dice a las mujeres que tienen que realizar el trabajo de cuidados, pues no alcanza el tiempo para incorporarse al mercado laboral a través de un empleo. Sin embargo, esa incorporación que ha sido cada vez mayor en los últimos años, no ha sido recíproca con respecto a los hombres. Los hombres no han aumentado sus participaciones en los trabajos de cuidado no remunerados. Y entonces, ¿cómo se insertan las mujeres en el mercado laboral? Bueno, ustedes pueden ver ahí en esas gráficas, ¿verdad?, cómo las mujeres tienen mayores tasas de desempleo que los hombres, ¿verdad? Entonces también ese es un gráfico de la CEPAL-STAT. Además, en una investigación que realizamos el año pasado, encontramos, a partir de la ENUD 2022, encontramos que las mujeres con mayores cargas de trabajo de cuidado no remunerado presentan hasta un 41% menos probabilidades de estar ocupadas. También se encontró que conforme aumenta la cantidad de horas dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado, aumenta la probabilidad de que esas mujeres laboren y se inserten en la informalidad. ¿Por qué? Porque hay que combinar los trabajos, el empleo con el trabajo de cuidado. Y hay estudios que demuestran esta informalidad en las mujeres. Ahora, ¿qué implica no tener un empleo? Bueno, significa una pérdida de autonomía con implicaciones directas en una desprotección social. Entonces, aquí vemos ese indicador que tiene la CEPAL, que es la población de 15 años y más sin ingresos propios. Veamos aquí lo que pasa a Costa Rica y El Salvador. Veamos que las líneas las barras grises son los hombres y las moradas las mujeres. Realmente, ¿verdad?, la población femenina en comparación con los hombres tienen una gran brecha en no tener autonomía económica. Y eso, como una de las consecuencias, ¿cómo se mira? Bueno, en que presentan más pobreza y pobreza extrema. Allí igual, con datos de la CEPAL-STAT, podemos ver lo que se llama el índice de la feminidad de la pobreza, donde índices para arriba de 100 implican mayor pobreza de las mujeres en comparación con los hombres. Entonces, vean que tanto en la pobreza como en la pobreza extrema, las mujeres se encuentran ubicadas. Bueno, y las mujeres que entran al mercado laboral, ¿verdad?, se insertan en los sectores que tienen que ver con los cuidados. Entonces, en la parte más formal del mercado laboral, donde hay más remuneración mejor o heterogeneidad en ese sector, más heterogeneidad en remuneraciones y calidad del trabajo, hay más derechos laborales en el trabajo de cuidado remunerado. ¿Qué pasa? Que 7 de cada 10 personas ocupadas están ocupadas en el sector educación, y el sector educación está ligado al trabajo de cuidar, igual que en el sector salud. O sea, el 73% de las personas del sector salud son mujeres. Pero esa inserción se hace en condiciones muy desiguales con respecto a las mujeres. Por ejemplo, las mujeres ganan 39% menos que los hombres. En el otro extremo, ¿verdad?, en el otro tajada de ese círculo, siempre en el mercado laboral, se encuentran el trabajo doméstico remunerado, donde, como sabemos, hay una incipiente condiciones laborales
menores, hay bajas remuneraciones, largas jornadas. Por ejemplo, en Costa Rica se aprobó la ley de las 8 horas para las trabajadoras domésticas hasta en el 2009, mientras que para el resto de los trabajadores se aprobó en 1948. El trabajo doméstico remunerado implica un desgaste, ¿verdad?, físico y emocional. Y luego tenemos en la parte de abajo de ese círculo las trabajadoras no remuneradas. Ahí tenemos los datos para las trabajadoras remuneradas, y los datos de las encuestas del uso del tiempo muestran que las mujeres dedican mucho más tiempo, incluso hasta 2 o 3 veces más, al trabajo de cuidado no remunerado. Aquí hay unos datos a partir también de la CEPAL, con datos de las encuestas, de varias encuestas del uso del tiempo, donde se mira qué proporción de mujeres y hombres está dedicado al trabajo de cuidado no remunerado. En el siguiente gráfico, y con base en la encuesta del uso del tiempo del 2022, podemos ver que ajustando, ahí hicimos una metodología de ajuste, porque no solamente decimos las personas que participan, sino cuánto participan las horas. Entonces hicimos unos ajustes y vean que todavía la tasa de participación de las mujeres supera en creces a la participación de los hombres. Pero también tendríamos que ver entonces, ¿verdad?, en esa injusta distribución del trabajo de cuidados, que no todas las actividades de este trabajo de cuidados son iguales. Y podemos hablar, por ejemplo, del el cuidado directo de personas, es decir, la atención directa de personas, también como un cuidado más activo que miden las encuestas de uso del tiempo, ¿verdad? Donde el cuidado activo implica un tiempo para preparar alimentación, para vestirla, para acompañarla, en apoyo de tareas educativas. También está ese cuidado como más, llamamos pasivo, que es el cuidado ese de estar pendiente. No estoy directamente cuidando a la persona, pero si tengo un tiempo de estar pendiente, puedo estar cocinando y estar viendo qué pasa al niño o la persona adulta mayor. Y está el trabajo de cuidados indirectos, que en general se refiere a las tareas domésticas y del hogar. Y yo creo que es importante que pongamos un tercero, que es esa gestión mental mental en el cual las personas supervisan, planifican actividades que en algún momento implican una carga mental. Entonces yo diría que es importante, porque no es lo mismo que las actividades del cuidado se distribuyen en tareas domésticas, porque yo puedo no cocinar, puedo no limpiar el piso, puedo no lavar, pero yo no puedo dejar al niño descuidado, yo no puedo dejar a mi papá, a mi mamá, que es una persona adulta mayor o que está en situación de discapacidad, yo no lo puedo dejar solo. Entonces no es lo mismo encargarse de las tareas de cuidado directo que las tareas domésticas. Y por supuesto, ¿verdad?, en el tema de la gestión o carga mental, también perjudica mi salud y mi bienestar. Entonces, pueden ver aquí con datos de las encuestas nacionales de hogares que el INEC introduce algunas datos sobre uso del tiempo. Entonces, hemos llamado, y aquí estos datos están en uno de los capítulos donde también comparto con 3 compañeras los resultados de la ENUD, porque en la encuesta entre el 2017 en comparación del 2022 se nota una disminución de la carga de las mujeres y un aumento de la carga de los hombres. Sin embargo, buscando un poco más, haciendo esta distribución entre cuidado directo e indirecto, encontramos que en realidad, como dice allí, el cuidado directo de personas se resiste al cambio, ¿verdad? Es igual cuando usamos diferentes indicadores, por ejemplo, la línea verde
de arriba son las tasas de las mujeres ajustadas específicas, llamamos nosotros, que estos son resultados que están en el otro capítulo que hice con la compañera Rocío Peinador, en donde ajustamos los indicadores. Entonces también los indicadores muestran, proponiendo nuevos indicadores, podemos lograr ver que todavía la carga de cuidado directo, la brecha es bastante alta. En el de la izquierda arriba se habla de los menores de 12 años y en el de la derecha las brechas con las personas de 12 años y más totalmente dependientes. Y también no me pude resistir la tentación de presentarles una encuesta que también la hicimos el año pasado, en el cual hicimos una escala donde preguntábamos a mujeres que trabajaban, que tenían un empleo, les preguntamos que si padecían o que si habían sufrido a raíz del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico, sufrían de fatiga o estrés o de insomnio, ¿verdad? Entonces hicimos una escala que le llamamos una escala de la carga emocional y física. También les preguntamos en qué tipo de hogar estaban estas mujeres que estaban incorporadas al mercado laboral. Entonces vean que la carga muy alta la reportan las mujeres que viven y que tienen que cuidar a menores de 12 años o a personas totalmente dependientes o a personas de 12 y más que que necesitan algún cuidado especial. Igual, vean que cargas muy altas, las que tienen en personas de 12 años y más, ya sean totalmente dependientes o con cuidados especiales. Si sumamos eso, encontramos que el 58% de las mujeres en esos dos tipos de hogar que viven presentan una carga física y emocional muy alta. Es que tenemos que volver, o sea, nosotros en Costa Rica hemos dado un gran paso a las encuestas del uso del tiempo, bueno, pero tenemos que avanzar hacia otros ámbitos. Y ya para ir terminando, también para que veamos cómo los estereotipos negativos se evidencian, ¿verdad? En las mediciones cuantitativas, por ejemplo, cuando preguntamos esta frase, cuando una familia se requiere cuidar a otras personas, se espera que sean las mujeres quienes lo hagan. Y entonces el 76% de las mujeres que tienen un empleo, ¿verdad? Que actualmente están incorporadas al mercado laboral, dice que eso es lo que se espera, que la sociedad espera que sean las mujeres las que asuman las tareas de cuidado. Pero cuando se preguntó que si los quehaceres domésticos son responsabilidad principal de las mujeres, aunque en el hogar haya hombres que puedan asumirlo, entonces vean que no, que en este caso, ¿verdad? Hay la mitad de las mujeres dicen que estuvieron totalmente en desacuerdo y un 26% en desacuerdo. Entonces, decíamos, bueno, sí, hay una mayor participación en Costa Rica quizás de los hombres en el trabajo doméstico de las tareas, pero en el núcleo esencial que es el cuidado directo de personas que no se puede posponer, todavía hay mucha tela que cortar. En el capítulo que en uno de los capítulos, es el de visibilizar el trabajo de cuidado no remunerado, lo que hice fue aplicar una metodología para valorar el trabajo de cuidado no remunerado. Eso se hace contabilizando el total de horas, asimilando algunas de las tareas que se hacen en el trabajo de cuidado no remunerado a ocupaciones equivalentes en el mercado, se les asigna un valor, ¿verdad? Y luego ese valor se multiplica por las horas y finalmente se compara con el Producto Interno Bruto. Entonces vean que en esas mediciones que se hicieron con las encuestas 2011, 2017 y 2022, estamos diciendo que lo que representaría medir el trabajo de cuidado no remunerado no es nada despreciable en nuestras economías. Y esto, ¿verdad? También se ha hecho para otros países. Ahora, ese valor, el 68%, lo hacen las mujeres. Sí. Sí, tal ya vez voy a terminar. vamos concluyendo, sí, porque faltan las sí. compañeras. Gracias. Está bien.
Aquí hay otras, ¿verdad? Hay otras estimaciones para América Latina. Y yo quería nada más decir, ¿verdad? Que aquí el tema es que el trabajo de cuidado no remunerado, ¿verdad? El problema que hay, o la situación, ¿verdad? Que no es solamente cultural, la visión sexual del trabajo, sino que está anclado a un sistema económico, ya que el patriarcado organiza jerárquicamente el trabajo y el capitalismo se beneficia. Entonces, el punto principal aquí es que tenemos que deberíamos de cambiar nuestro paradigma, ¿verdad? Que es y poner en el centro la sostenibilidad de la vida, que en este momento se soporta sobre una organización desigual del trabajo. Pensadoras feministas, esto no es nuevo, eso tiene mucho tiempo, ¿verdad? Que se ha materializado, ¿verdad? En la propuesta de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer, en donde se propone justamente cambiar de paradigma, poner en el centro la sostenibilidad de la vida, donde además esta resolución de la Corte, ¿verdad? Nos da ese apoyo, ¿verdad? Y donde la resolución habla de que el cuidado es responsabilidad compartida, ¿verdad? Es un derecho autónomo, no solamente debe ser de las mujeres, y destaca la importancia que tiene el Estado en poder adoptar medidas para garantizar diferentes aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Irma Sandoval, por esa presentación de resultados de esa investigación muy interesante y lo que nos comentaba. Vamos a pasar para poder darle espacio también a la doctora que nos va a presentar el siguiente artículo, la siguiente investigación, la cual ha sido titulada Implicaciones del cuidado en el trabajo con personas en situación de calle, la experiencia desde el proyecto TC 763 de la Universidad de Costa Rica. Comentarles que la doctora Catalina Ramírez es doctora en Psicología Social por la Universidad de Barcelona, con un máster en Psicología, mención en Psicología Comunitaria por la Universidad de Chile, licenciada en Psicología por la Universidad de Costa Rica, docente e investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad también de Costa Rica, coordinadora de la Maestría Profesional en Psicología Comunitaria y subdirectora del Programa de Posgrados en Psicología. Sus áreas de interés son la psicología ambiental y la psicología comunitaria, la investigación en temas relacionados con estos dos ámbitos y el trabajo de acompañamiento, desde la acción social con personas en situación de calle. Le damos la bienvenida, doctora Catalina, la escuchamos. Mencionarles, antes de darle la palabra, las disculpas del caso, que para los que no han podido llenar la asistencia puedan hacerlo a través del chat de la sesión. Se les ha puesto el link para que puedan llenar la asistencia. Hoy sí, doctora, le escuchamos. Bienvenida. No le escuchamos, doctora. Ahí y en mi pantalla. Perfecto, sí. La pantalla todavía no. Ok. Pero sí la escuchamos. Disculpen. Y ahí está. Bueno, primero que nada, ahí sí se ve. Hoy sí. Ok. Bueno, primero que nada, agradecer, ¿verdad? La invitación a compartir como el trabajo que realizamos y que publicamos, por la invitación, ¿verdad? Y por el proceso que ya contó Sofía. Aclaro que, bueno, Sofía lo dijo al principio, pero el trabajo sí es desde una perspectiva cualitativa y se denominó Implicaciones del cuidado en el trabajo con personas en situación de calle, la experiencia desde el TC 763 de la Universidad de Costa Rica. La intención, ¿verdad? En el artículo lo mencionamos, digamos que sea como una primera parte del trabajo que venimos desarrollando desde este proyecto, que se inscribe en la Escuela de Psicología de nuestra universidad y que inició en el año 2022, ¿verdad? Cuando hablamos de un TC, quiere decir un trabajo comunal universitario que corresponde a lo que se conoce como extensión universitaria o acción social, ¿verdad? Que es una de las actividades sustantivas de las universidades, donde se vincula, ¿verdad? O es esta relación que se establece entre la universidad y la sociedad. Nuestra escuela, bueno,
Sí, bueno, nuestra escuela, específicamente la de psicología, parte de que la formación se da de cara a la realidad nacional. Y si una se pone a pensar en todo el tema de situación de calle, ¿verdad? Y bueno, particularmente después de la pandemia se ha dado un aumento exponencial de las personas que se ubican en esta situación. Es un trabajo interdisciplinario lo que realizamos desde el TCU, bueno, interdisciplinario a veces en el papel, ¿verdad? Pero eso es lo que se intenta, que a veces cuesta un poco integrar las distintas disciplinas de las y los estudiantes. Y es importante mencionar, ¿verdad?, que la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica cuenta con gran cantidad de proyectos de acción social. Este TCU, desde el cual se desprende el artículo que presentamos, tiene como por objetivo general brindar acompañamiento psicosocial para la promoción de la salud y cuidado de las personas en situación de calle en la ciudad de San José desde una perspectiva de derechos humanos. Y, ¿verdad? Ahí es un poco decir, y también en el artículo presentamos como las partes más que tienen que ver con los referentes teóricos, ¿verdad? Que cuando uno lee y estudia sobre las personas en situación de calle o las formas en que se trabaja con las personas en situación de calle, podríamos identificar dos lógicas. Una lógica más tutelar, ¿verdad? Donde el tipo de relación que se establece entre las instituciones y las personas se caracteriza por estar basada en una ética moralista y distante, ¿verdad? Aquí podríamos incorporar más las lógicas asistenciales desde las cuales se trabaja. Siempre lo digo, ¿verdad? Que aunque uno puede decir, bueno, eso no debería, o sea, no es que no debería existir, pero digamos, es como la forma en la que mayormente se trabaja con las personas en situación de calle, se podría pasar a otras formas. Sin embargo, yo siempre le digo a mis estudiantes como que si eso no existiera, la situación de estas personas estaría mucho peor de lo que están en este momento. Y la otra lógica que se puede identificar, de acuerdo con Jorgelina Diorio, que es una colega argentina que tiene muchísima experiencia en el tema de calle, es la lógica restitutiva, donde las relaciones entre partes se construyen de forma empática, desde una subjetividad próxima que parte de una ética relacional. ¿Verdad? Aquí es importante señalar que si bien las intervenciones, los abordajes o las organizaciones trabajan desde muy buenas intenciones, generalmente lo que centra sus lógicas tiene que ver con brindar cuidados materiales para las personas en situación de calle. Y partimos, ¿verdad?, en el TCU y bueno, y a partir de conversaciones con colegas como Jorgelina o también como Florencia, que la menciono en el texto y ahora la voy a referenciar, deberían también contemplar lo que son los cuidados inmateriales, que tienen que ver con la escucha, el afecto, ¿verdad? Y otras particularidades. De ahí, digamos, poniendo el cuidado inmaterial en el centro, digamos, y pensándolo de una lógica restitutiva, pensamos en lo que es acompañar, ¿verdad? Y por eso el proyecto se llama acompañamiento, o sea, ¿y acompañar qué significa? Implica proximidad, ¿verdad? E implica horizontalidad. Y cuando se acompaña, no se tienen respuestas dadas, sino que de acuerdo con Florencia Páez, los sentidos que orientan las acciones se construyen. ¿Y entre quiénes se construyen? Entre la persona que se encuentra en situación de calle y la persona que acompaña. Y desde este tipo de trabajo, digamos, poniendo el cuidado en el centro y desde el acompañamiento específicamente, se hace necesario buscar respuestas a estas preguntas. ¿Qué implica acompañar? ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y qué vínculo construimos con las personas que acompañamos? ¿Verdad? Cuando nosotros pensamos en el cuidado con personas en situación de calle, ponemos el vínculo en el centro. Y eso es lo que marca el trabajo que desplegamos con las personas en situación de calle. Aquí otra definición de Florencia tiene que ver con que acompañar siempre va a ser relacional y por eso voy a insistir en la cuestión del vínculo, ¿verdad? O el lazo social. No es algo que se ofrece ni se recibe, o sea, no es un objeto que se entrega. No es algo que uno llegue y dice, o sea, ¿verdad? Como que uno nada más lo menciona y ya eso existe, sino que es algo que sucede en el en esta relación que se da entre la persona que está en situación de calle y la persona que está acompañando. Y hablo de situación de calle porque es de lo que trata el capítulo, pero eso se podría aplicar a otros grupos que se encuentran en posiciones de vulnerabilización. Y ahí un poco lo que señalamos es que es la efectuación del verbo acompañar y todo lo que esto significa, ¿verdad? Que si uno lo piensa, y ahí tal como lo plantea Florencia, ahí se fue, ¿verdad? Perdón. Sí, Sí, sí. se fue. Tiene que ver con hacer de
2. Y se acompaña a las personas frente a una situación en un determinado momento de la vida. Porque uno podría pensar que hay situaciones en las que se está acompañando, ¿verdad? O situaciones que se presentan, pero no necesariamente en todas se da este acompañamiento. Aquí, ¿verdad? Algunos de los principios que guían este proceso de acompañamiento tiene que ver con poner el cuerpo, ¿verdad? Eso significa estar disponible para la persona, vincular desde el afecto, o sea, vuelvo a señalar, o sea, cuando uno pone el cuidado en el centro, siempre tiene que haber un afecto, y cuando hablo de afecto no es que va a ser mi amigo, no es que, ¿verdad?, que me lo voy a llevar a vivir a mi casa en este sentido, sino que lo que le pase a esa persona realmente me esté importando, ¿sí? Componer un apoyo, o sea, estar ahí para que la persona nos diga en qué sentido requiere nuestra presencia o en cuáles acciones necesita que nosotras le acompañemos. Registrar el deseo, ¿verdad? Porque si se recuerdan desde la otra lógica, que se centra en el cuidado inmaterial, digamos, hay una cuestión del deber ser o de lo que se debe hacer. Y cuando uno acompaña desde este lugar, digamos, ahí es importante conocer qué posibilidades tiene la persona de hacer, qué es lo que quiere hacer y hasta dónde lo quiere hacer, ¿verdad? Amortiguar la violencia, ahí es reconocer, ¿verdad?, que las personas en situación de calle son uno de los grupos que se enfrentan a una vulneración cotidiana de sus derechos, ¿verdad? Y que hay muchas violencias estructurales. Y entonces, como también nosotras, a través de poner el cuerpo, podemos generar acciones de cuidado y de amortiguar estas violencias a las que están expuestas. Respetar el proceso, que tiene que ver mucho con lo de registrar el deseo, y en este sentido es, si la persona nos dice hasta aquí, aunque tengamos claro que tal vez se debería hacer otras cosas. Y sostener en el tiempo, o sea, cuando acompañamos desde el cuidado y desde esta perspectiva, los procesos no son cortos, ¿verdad? No necesariamente, y siempre tiene que haber la disponibilidad de quien acompaña para sostener el proceso en un tiempo que a veces es un poco largo. Y en el capítulo, ¿verdad?, específicamente nos preguntamos cómo es la experiencia de acompañar a una persona en situación de calle, aquí específicamente desde la perspectiva tanto de las personas estudiantes como de las personas docentes que han estado involucradas en el proyecto. ¿Qué implica cuidar? También nos preguntamos cómo cuidar sin tutelar a estas personas, ¿verdad?, sin caer en estas lógicas tutelares que yo el otro día me cuestionaba, porque evidentemente, como les digo, esto es un proceso que todavía estamos reflexionando. Entonces, con las situaciones que hemos enfrentado después de que presentamos el capítulo, digamos, hay momentos en los que nos hemos dado cuenta que estamos transitando entre el tutelar y la lógica restitutiva, ¿verdad? Y no quiere decir que esté mal, simplemente que hay momentos o las situaciones que enfrentan las personas nos ubican en eso es lo que demanda en ese momento para después generar acciones desde una lógica restitutiva. Y también, ¿verdad?, es preguntarse cuáles son los retos de acompañar desde el cuidado, también cuáles son los retos de trabajar con personas en situación de calle, ¿verdad?, que no siempre es tan sencillo, ¿verdad? Y no sé cuál es el caso de la universidad, ¿verdad?, en la que estamos haciendo esta actividad. Sin embargo, en la UCR es poco lo que se ha trabajado con respecto a las personas en situación de calle. Ahí en el texto ustedes van a encontrar a nivel ya más metodológico, digamos, desde la perspectiva cualitativa, y lo que hicimos fue entrevistas semiestructuradas, y lo que desarrollamos fue un análisis temático reflexivo de Brown y Clark. Y ahí desarrollamos o construimos estos temas. El vínculo que posibilita el acompañamiento, ¿verdad? Porque evidentemente si pensamos en los principios del acompañamiento, es el cuidar implica esto, o sea, que me importe. Y sin este vínculo no hay disposición, o sea, no se genera esta disponibilidad tanto de quien acompaña como la persona que es acompañada para que se genere el proceso. El cuidado como reconocimiento del otro, ¿verdad? Esto es algo que no solo desde el TCU, sino también tiene que ver con mi tesis doctoral cuando la hice en su momento, donde las personas en situación de calle perciben, ¿verdad?, que a veces no son vistas ni siquiera como personas, ¿verdad? Y también por eso se hacen estas acciones que parten más desde las lógicas tutelares, donde no se les pregunta, ¿verdad?, se borran sus historias, se les cronifica en una identidad que tiene que ver únicamente con la situación de calle. También en el cuidado con las personas en situación de calle, y vean que hablo del con, no a,
¿verdad? Porque el con es a la par, el a hay una posición distinta. Tiene que ver y es clave lo de no infantilizar, ¿verdad? Porque estas personas tienen un saber hacer sobre su vida que evidentemente nosotras no conocemos, ¿verdad? Y a veces ni siquiera se les pregunta cómo pensarían que pueden resolver su situación. Y aquí está lo de romper la lógica del tutelaje, ¿verdad? Los desafíos en el cuidado con las personas en situación de calle. Entonces, es esta revisión constante, ¿verdad? Que una bien la puede pensar desde la investigación cualitativa, llevando diarios reflexivos, ¿verdad? O los diarios de campo, como quieran llamarlos, ¿verdad? Pero estar pensando cuando nuestras acciones están, esto que les decía, o sea, traspasando lo que es lo restitutivo a lo tutelar, ¿verdad? Y en qué momento también nosotras estamos imponiendo lo que consideramos que debemos hacer. Uh-huh. Y por último, digamos, yo diría que específicamente con las personas en situación de calle, cuando hablamos de cuidado, ¿verdad? Y lo ponemos en el centro, tiene que haber una escucha activa, ¿verdad? Como una de las necesidades que más se perciben y ellas y ellos manifiestan, y también lo que tiene que ver con la preocupación genuina por el otro, ¿verdad? Y comparto esta imagen que para mí, en esto de acompañar y de cuidar, digamos, creo que una es cuida y es cuidada también por las personas en situación de calle, o ha sido mi experiencia a través de los años que he trabajado el tema, pero tiene que ver con mi tesis, ahí sí es mi tesis de doctorado, donde una de las personas participantes es quien me hace la portada, el dibujo de la portada, ¿verdad? Y es alguien con quien me acompañó durante 4 años y donde sí hubo una preocupación, ¿verdad? Y un cuidado recíproco en el proceso de investigación. Entonces, eso es lo que quisiera compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Catalina. Ha sido un gusto escucharla y que también nos haya compartido esas experiencias y esos resultados. Vamos a continuar con el siguiente artículo, la siguiente investigación. Este ha sido titulada Docencia en confinamiento, percepciones y vivencias de mujeres docentes en Costa Rica durante la pandemia por COVID-19, de las autoras Harlen Alpizar y Rojas y María Andrea Araya. Quiero presentarlas para que la puedan conocer. Ellas también se encuentran con nosotros. Comentarles que la doctora Harlen, ella es licenciada en psicología y máster en psicología del trabajo y las organizaciones por la Universidad de Costa Rica. Desde el 2014 se desempeñó como docente e investigadora de esta misma institución. Su trayectoria investigativa se ha centrado en temáticas vinculadas al trabajo de género, factores de riesgo psicosocial, clima organizacional, estrés laboral y del síndrome de burnout, ámbitos también en los que ha publicado en revistas. También comentarles de alcance nacional e internacional, participó como coordinadora del proceso de acreditación por conglomerado de las carreras de psicología de la Universidad de Costa Rica, contribuyendo a la obtención de la acreditación conjunta a partir del año 2019. Actualmente cursa el doctorado en psicología de los recursos humanos en la Universidad de Valencia, España, donde investiga las competencias digitales y su relación con variable y resultados del trabajo en el contexto docente. También comentarles que la licenciada María Andrea Araya es psicóloga, docente e investigadora, licenciada en psicología y máster en estudios contemporáneos de América Latina por la Universidad de Costa Rica, donde también cursa actualmente el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, con más de 15 años de experiencia en la docencia universitaria. Ha desarrollado una trayectoria académica de la Universidad de Costa Rica, tanto en la sede de Occidente como en la Escuela de Psicología y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, abordando temas como salud mental, de género, organización comunitaria y resistencias sociales en contextos neoliberales. Esto es un poco para que conozcamos de ambas autoras e investigadoras. Las dejo con ustedes y las escuchamos. Bienvenidas a las dos. Bueno, muchísimas gracias. Voy acá a compartir pantalla. Vamos a ver, y ustedes me dicen, voy a ponerla en grande. Listo. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí?
Sí, Ok. correcto. Perfecto. Entonces, agradecer muchísimo este espacio, agradecer mucho a las personas que también editaron el libro, nos invitaron a participar acá, nos invitaron a participar en el libro y a las personas que se han encargado también de este encuentro y quienes nos acompañan pues en esta mesa. Vamos a pasar. Bueno, contarles que este estudio que analiza las implicaciones psicosociales del teletrabajo en mujeres docentes durante la pandemia nace a raíz de una línea de investigación que tiene más de 5 años de ser trabajada por mi colega Arlen y por mí en la sede de Occidente en la carrera de psicología, ¿verdad? Y el interés, particularmente en esta investigación, de la cual vamos a presentar algunos resultados, ¿verdad? Fue poder comprender de alguna manera cómo docentes de todos los niveles educativos y de los sectores públicos y privados en la región de Occidente de Costa Rica tuvieron cambios en su vida laboral, su vida personal y su vida vincular durante la pandemia, ¿verdad? Partimos de un contexto previo que es la alta carga laboral docente y la desvalorización social del sector educativo aquí en Costa Rica. Y a través de este texto se busca visibilizar cambios en las vidas personales y también en la vida laboral, ¿verdad? En ciertas condiciones de la vida laboral relacionadas muchísimo con la recarga laboral y el cuidado, como vamos a ir viendo en esta presentación. ¿Verdad? Lo primero es que partimos, como decíamos, que además del contexto pandémico, hay que tener en consideración muchas intersecciones que ya atravesaban las mujeres, ¿verdad? De clase, de raza, etcétera. Y también que estamos en un contexto de precarización laboral antes de entrar a la pandemia, incluso y que se profundiza en este momento, ¿verdad? En ese sentido, bueno, ya el sector educativo tenía una sobrecarga laboral en todos los niveles y demandas extra a las funciones, digamos, por contrato que tenían las personas docentes, como lo mencionan algunos autores y autoras. La pandemia también introduce un teletrabajo obligatorio. Como en muchos países de Latinoamérica y el mundo, hubo un periodo donde no se podía salir de las casas y muchas instituciones además extendieron este periodo para el trabajo. Entonces se dio una virtualización muy acelerada y la educación remota de emergencia. Además de eso, hubo profundización, como decía, en las desigualdades de género y también en la división sexual del trabajo. Gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. Continúo con el referente teórico que marcó este trabajo. Esta línea de investigación que hemos venido trabajando María Andrea y mi persona tiene como enfoque la perspectiva de género y hemos buscado desde esta perspectiva pues, la problematización de la división sexual del trabajo y buscar la visibilización del trabajo femenino en la investigación que estamos desarrollando. Y por allí entonces algunos conceptos clave que debemos de considerar son el trabajo docente y el trabajo reproductivo, que implica un contexto y unas condiciones específicas para la población con la que estamos trabajando, todas las desigualdades sociales que están alrededor de este contexto y el tema de la feminización del cuidado a nivel social y cómo siempre es, ya lo decía la colega en la primera ponencia, cómo es socialmente dado hacia las mujeres. Entonces, desde estos aspectos analizamos esa intersección entre trabajo,
género y cuidado, y cuál es el impacto del teletrabajo en la vida cotidiana de las personas. ¿Qué encontramos al hacer esta primera revisión de antecedentes y referente teórico? Bueno, que de previo ya el impacto del teletrabajo en la vida cotidiana era diferente para hombres y para mujeres. Y cuando nosotras iniciamos la investigación, había muy pocas investigaciones que abordaran el tema del COVID y pues un par que abordaban el tema del COVID, del teletrabajo y las mujeres en específico, y de allí entonces también el interés de nosotras de abordar esta temática. En cuanto a la metodología de el estudio, fue un enfoque exploratorio, es un estudio cualitativo en donde entrevistamos a 33 mujeres docentes que pertenecían a instituciones educativas públicas y privadas en la región occidental de Costa Rica en específico, y pertenecían a todos los niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria y universidad, con representación público y privado. Fue un proceso de entrevistas semiestructuradas donde nos literalmente sentamos a hablar con las mujeres, a comprender las vivencias y percepciones que ellas tuvieron en ese momento del proceso de la pandemia, para entender el contexto, para comprender las relaciones y para situar estas experiencias en un momento histórico específico como era la pandemia por COVID-19. Estas entrevistas, si tenemos que decir cuánto tiempo aproximado tardaban, dependía mucho de la experiencia de cada mujer, y eso no quisimos como limitarlo. Entonces incluso hubo entrevistas en las que por las propias ocupaciones de las mujeres se dividieron en dos partes para poder seguir conversando. Otras fueron más cortas y en una sola entrevista abarcamos los diferentes componentes. En el capítulo venía el mapa y bueno, nos pareció interesante dejarlo acá para retomar el tema de que es en específico de la región de Occidente de Costa Rica. Hicimos entrevistas en los cantones de San Ramón y Grecia, que además son parte de la zona de impacto de la sede de la Universidad de Costa Rica en la que nosotras trabajamos. Respecto a los resultados y un poquito lo que les vamos a hablar, los hemos organizado en 4 ejes analíticos principales que no dejan de estar relacionados entre sí unos con otros. En términos generales, encontramos toda la temática del ajuste a las nuevas tecnologías y además el ajuste en tiempos de crisis a nuevas tecnologías. Las demandas de labores de cuidado en medio de estar realizando también la función docente, las recargas laborales múltiples en esa época, y el confinamiento y esa dilución de los espacios trabajo, familia, personal, social y otros. Bueno, entonces en el tema, el primero de los ejes que les comentamos, que es adopción de tecnologías, las mujeres nos comentaban que hubo una transición muy abrupto al uso de estas tecnologías y de todos los programas que se tuvo que implementar en este tiempo de virtualización del trabajo. Nos cuentan que hubo capacitaciones, que tuvieron capacitaciones, sin embargo, y esto era un consenso, esas capacitaciones fueron demasiado rápidas por la urgencia del trabajo y no dieron herramientas suficientes, por lo que ellas tuvieron que ir como descubriendo casi que a prueba y error, ¿verdad? Y apoyo entre compañeros y compañeras para poder aprender a manejar esos recursos, lo cual además ya les tomó un tiempo extra porque muchas veces se tenían que quedar hasta la noche para poder entender los programas y todo lo que se usaba, ¿verdad? En esos recursos también, ellas nos contaban que tuvieron que poner muchas veces sus recursos, tanto externos, ¿verdad? Como su propia computadora, su propio celular, ir a comprar audífonos que fueran más cómodos, ir a comprar micrófonos para la computadora. Algunas personas nos dijeron que tuvieron que invertir en computadoras porque las que tenían no soportaban los programas
el peso de los programas, etcétera, ¿verdad? Y además no se les daba, no se les pagaba por el uso de sus propios celulares y ellas tenían que poner estos recursos, ¿verdad? No hubo reconocimiento tampoco para ellas por esos procesos de ajuste, tanto en términos de tiempo como en términos del uso de toda esta tecnología y de todos los aparatos, digámoslo así, que ellas pusieron para ajustarse, y todo el proceso generó muchísimo malestar emocional, psicológico, ¿verdad? Se manifestaban, nos hablaban mucho de estrés, de inseguridad sobre si estaban manejando los programas bien, una gran sobrecarga emocional de todos los, ¿verdad? De todos los aspectos que tenían que implementar. Nada más para cerrar acá, ahí hay una cita de una de las mujeres, pero lo que les quiero contar, no la voy a leer por términos de tiempo, lo que les quiero contar en este sentido, ¿verdad? Es que las mujeres, ¿verdad? Usaban sus celulares, etcétera, y muchas veces se quedaban haciendo las planificaciones, tenían que usar, se cambiaron las plataformas que se usaron en varias de las instituciones a medio camino, entonces ya habían aprendido a usar un programa y tenían que usar otras, y esto nunca fue como reconocido como tiempo del trabajo. Las mujeres tuvieron que hacer, las mujeres docentes, labores más allá de las funciones para las cuales estaban contratadas. En este sentido, entonces, ellas asumen un acompañamiento emocional tanto a sus estudiantes como muchísimas veces a madres y a padres del estudiantado en detrimento del tiempo para ellas mismas, porque además en sus hogares tenían que atender a sus hijos e hijas también en el cuidado y el acompañamiento de los procesos educativos de sus hijos e hijas, ¿verdad? Entonces, quienes se quedaban con tiempo nulo para dedicarse a ellas mismas, para el descanso, para cualquier cosa que tuvieran que hacer fuera del ámbito laboral, eran ellas, no tenían esa posibilidad, digámoslo así. Les tocaba también en esta región, en Costa Rica en general, pero digamos que en esta región, llevar algunos paquetes de alimentación que las escuelas dan a los niños y las niñas que están matriculadas. Entonces tenían, además de hacer todos estos procesos, que ir a los hogares, repartir estos alimentos, además de todo. O sea, eso no les rebajaba el tiempo de todas las otras cosas que tenían que hacer, y esto implicaba una doble y hasta triple jornada de trabajo, porque era el trabajo docente con esos recargos que iban más allá, el trabajo doméstico de sus propias casas, que aunque nos relatan que sus parejas empezaron a participar, algunas un poco más, no era lo suficiente. Las principales encargadas eran ellas, y también el cuidado familiar, ¿verdad? Y también esta relación de trabajo docente más responsabilidad doméstica y la tarea de cuidado. Entonces, aquí podemos ver desde las experiencias, y de nuevo les digo, estamos hablando del sector público y privado, y en todos los niveles educativos se refuerza la feminización del cuidado. Son las mujeres las que siguen haciendo la comida mientras ayudan a su hijo o a su hija a conectarse a sus propias clases. Además atienden el WhatsApp donde los papás y mamás les están preguntando. Además tienen que organizarse para llevar los alimentos, ¿verdad? Se difuminan entonces los límites laborales con los límites del espacio doméstico y del espacio también del tiempo de recuperación, de ocio, de compartir en familia. Y hay una relación directa y no limitada entre el trabajo docente, el cuidado y la vida personal. Es decir, se desaparecen, digamos, el cuidado y la vida personal de ellas para asumir trabajo docente y cuidado de sus hijos e hijas y su casa, y también de las personas, estudiantes y los padres y madres. Respecto a el eje de intensificación del trabajo docente, ellas, o más bien nosotras lo resumíamos a partir de algunos planteamientos de las docentes, como que lo que se vivió fue un deterioro sostenido del bienestar femenino. Había un aumento de tareas, un aumento de seguimiento, un aumento de planeamiento. Por allí
Una de ellas nos decía es que además era, se volvió nuestra responsabilidad dar seguimiento a el bienestar de muchísimas personas a la vez, además de ya todo lo que estábamos viviendo cada una en nuestras casas. Habían nuevas exigencias, clases virtuales, uso constante de plataformas, plataformas que no funcionaban durante el día, entonces la hora de poder formarse en ciertas plataformas nos comentaban, y esto no nos lo comentó solo una persona, sino que diferentes personas de diferentes unidades académicas nos decían, descubrimos que a partir de las 11, 12 de la noche era que se podía acceder a estas formaciones, entonces a esa hora y además ya mis hijos, mis hijas se estaban acostando a dormir, entonces también yo podía con más tranquilidad, ya los padres y madres encargados, encargadas no estaban enviándome mensajes, entonces a esa hora era que yo aprendía a utilizar plataformas y herramientas para poder poner en práctica luego. Y como consecuencias, pues ellas hablan de fatiga, desgaste emocional, un impacto en la vida cotidiana que, como pueden ver en una de las citas, una lo describía como el cansancio era absoluto. Eso era lo que ellas sentían en ese momento. Y hay una afectación en las relaciones familiares y en el tiempo personal inexistente. Parte también de lo que ellas nos comentaban era, creo que más adelante hay una cita, pero era como estábamos en la casa todos juntos, pero no se sentía como si estuviésemos todos juntos a nivel familiar, porque era tanto lo que había que resolver en ese momento que era literal como está en la imagen, yo dando clases, conectando a la par a mis hijos para sus clases, pensando en qué vamos a hacer para comer luego y resolviendo muchos procesos al mismo tiempo. Y entonces parte de este confinamiento y esa dilución de los espacios. Algo que nosotras hemos venido investigando y que no puedo dejar de mencionar, que en otra investigación con otra población también surgió, es esa importancia que tiene la socialización en el trabajo en la vida de las mujeres. Esa función también de socialización. Entonces, algo que ellas retrataban mucho era ese no tener ese espacio interpersonal con otras mujeres y que eso pasara de todos los días ir a la escuela, socializar y tener esas redes de apoyo, a que el hogar se convirtiera en la escuela, en la oficina, en el espacio de cuidado, pero sin relaciones interpersonales con otras personas. Y se elimina esa separación entre el trabajo y la vida de estas mujeres. No hay tiempo libre, no hay espacios de ocio, no hay espacios de socialización. Una de ellas nos comentaba, los fines de semana seguía recibiendo mensajes de padres, madres encargados. Mi teléfono celular personal se volvió público y los padres, madres y encargados tal vez en alguna medida eran conscientes de que tal vez no era lo debido comunicarse en horas que no eran de trabajo o el fin de semana, pero al mismo tiempo me decían, es que es el momento en el que puedo comunicarme para ver qué está pasando con mi hijo, porque no tengo idea si está entregando los trabajos, si no lo está haciendo. Entonces, por allí ellas dicen, pues fue muy estresante, era cortar relaciones con todo el mundo, pero al mismo tiempo mantener cierto seguimiento y ciertas relaciones con los y las estudiantes 24 horas del día por si se presentaba alguna necesidad o en temas de familias con algún tipo de vulnerabilidad. Y entonces, al reflexionar sobre ese cuidado y ese bienestar, los hallazgos no solo hablan de docencia, sino de cómo el sistema educativo se sostiene sobre el trabajo de cuidado de las mujeres. Algo que ellas nos mencionaban, sobre todo en las áreas de primaria, era, bueno, aquí es una función docente, una labor docente que está muy
ligada a mujeres, el ser maestra, trabajar en escuela primaria, y entonces ellas nos decían, sí, habían muchas otras labores que hacer, y por allí había algún maestro dentro del equipo, pero no era parte de, esa era como la diferencia que nosotras veíamos, e incluso que a nosotras se nos exigía ser parte de, pero a ellos por alguna razón, decían ellas, no se exigía. Y entonces allí el cuidado aparece como un trabajo invisibilizado. Tengo que cuidar por esa sobrecarga femenina a nivel social que está dada, y hay un impacto en el bienestar, un deterioro emocional, desgaste laboral y limitaciones de la vida personal. Siempre recuerdo una entrevista con una de las docentes que nos decía, yo presenté mi carta de renuncia a mi jefatura, porque ya yo no podía más. ¿Qué iba a hacer? No sé, no sabía. Y por dicha, ella contaba, mi jefatura me dijo, no le voy a aceptar la carta de renuncia. Tranquilicémonos, esperemos, pensemos las cosas, si necesita ir por una incapacidad temporal, vaya, pero pensemos las cosas. En este momento tal vez no es el mejor momento para hacerlo. Y ella nos decía, le agradezco siempre poder haberme dicho esto, porque era una decisión de verdad en medio de yo estar demasiado desbordada por todo el trabajo de cuido, mi trabajo en el centro educativo y todo lo que había en términos de contexto familiar en ese momento. Entonces, pues esa relación estructural entre género, trabajo y cuido, y una necesidad muy grande de redistribuir cuidados, pero que realmente durante la pandemia se vuelve a ver que no hay esa redistribución de los cuidados. Bueno, y ya para cerrar, como hemos visto a lo largo de lo que hemos comentado, ¿verdad? Es importante primero no olvidar que estas mujeres docentes, al igual que todas las personas que vivimos la pandemia, estábamos en una situación de crisis, sobre todo en los primeros tiempos, donde había muchísima incertidumbre sobre el contagio, sobre las características de la enfermedad, sobre la muerte inminente de cada quien y también de las personas cercanas. Y sobre eso es que está, en ese contexto, ¿verdad? Es que esto relatan las mujeres y esto fue lo que vivieron, ¿verdad? Entonces, el teletrabajo profundizó desigualdades de género, trajo sobrecarga, estrés y aislamiento. Y en ese sentido quisiera compartir también que a estas mujeres en todos los ámbitos decían que había como una expectativa que planteábamos nosotras como de recursividad in situ. Por esto que decían, es como teníamos que ir resolviendo ahí, y todas las personas, tanto las jefaturas, ¿verdad?, como padres y madres y muchas veces estudiantes, querían que les resolviéramos todo ya, porque además estaban en línea, estaban conectadas, entonces se tenía altas expectativas de que ellas pudieran solucionar todo, y al mismo tiempo, me acuerdo de una docente que decía, yo tenía la comida del almuerzo puesta, estaban los frijoles, estaba el arroz, y yo tenía que estar en todo al mismo tiempo y resolverlo. También a partir de lo que nos decían, se puede ver que por dicha, en la educación pública y privada en esta región, se cuidó muchísimo a las personas menores de edad, estudiantes, pero solamente en una universidad, en un centro universitario público, hubo respuestas de que se cuidó también de las personas docentes. Es decir, como que hubo un cuidado enfocado más a los niños y las niñas y las personas jóvenes, por dicha, pero no se cuidó a las personas docentes. Y eso generó un desgaste que, como ya la compañera Arlen decía, fue como agotamiento total, y nunca hubo tiempo de reponerse de esto, ¿verdad? Hasta el momento. Se confirma entonces esta relación crítica entre el trabajo docente, cuidado y vida personal. Y el cuidado, hemos hablado mucho de hijos e hijas, pero también tenía que ver con personas adultas mayores, ya fueran padres y madres, o abuelos y abuelas, o personas con alguna capacidad reducida o discapacidad. Y finalmente, ¿qué se requiere sobre estos aspectos, o qué reflexionamos nosotras al respecto? Bueno, políticas públicas que puedan ir a
a esos procesos específicos para el cuidado de la vida personal de las mujeres, esa redistribución del cuidado y de los cuidados. El tema de mejores condiciones laborales, tal vez a lo que decía María Andrea también yo agregaría que había, y ellas lo decían, por allí lo abordamos en otro escrito, que sentían una obligación de ser agradecidas, porque usted tiene trabajo, porque usted está recibiendo un salario, entonces usted debería de estar agradecida por eso. Y no quejarse ante la situación, porque usted debería de estar agradecida. Entonces, en ese sentido, el tema de las condiciones laborales son importantes y de los apoyos organizacionales. Hubo ocasiones en que ellas encontraron pequeñas vías para socializar y para apoyarse, pero fue más un proceso de ellas mismas. Y como decía María Andrea, en una sola institución fue que las docentes nos dijeron, aquí sí hubo espacios para nosotras. En los demás o no hubo, o fueron las mismas mujeres las que empezaron a encontrar pequeños espacios para reunirse por Zoom y hablar un ratito a las 10 de la noche, en el grupo de WhatsApp, poner un audio de cómo me estoy sintiendo durante el día, etcétera, pero no desde una actividad o proactividad de las organizaciones. Y bueno, esto es un poquito lo que les queríamos compartir. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Por allí les dejamos nuestro contacto por si tienen alguna duda de este capítulo, y un gusto haber estado por acá. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, maestras, por el desarrollo también y la presentación de su investigación para conocer en qué consiste. La verdad, muy interesante los resultados de los diferentes artículos que han sido presentados. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas en este momento para que quienes estén interesados en hacer una pregunta puedan presionar el icono de la mano levantada y con gusto le vamos a ceder la palabra para que puedan hacerlo y referirse a qué investigadora, en este caso, van a hacer la pregunta. Vamos a abrirlo en este momento. Quienes desean hacer preguntas, pueden presionar el icono de la mano levantada y con gusto. Ya tenemos también con nosotros a las invitadas desde Costa Rica, quienes nos están acompañando en este momento. Pueden hacerlo con total libertad. Margarita Rivas, bienvenida, le escuchamos. Buenas tardes. Pues más que pregunta, solo quisiera expresar mi admiración por el trabajo de cada una de ellas. Una labor muy importante. Qué bonito es que podamos apreciar el trabajo de mujeres que sobresalen en estos ámbitos, en el ámbito de la psicología, en el trabajo social, y es muy retador. Yo apenas estoy empezando a estudiar psicología, es mi segunda carrera, ya tengo 49 años y al verlas digo, me tardé mucho. Creo que no había encontrado mi rumbo, pero espero poder aportar a quienes me rodean, así como ustedes lo están haciendo, y muy bonito todo lo que expusieron, y me sentí muy identificada con la última ponencia. Tal vez yo no soy docente, pero realmente uno de mujer con teletrabajo y durante la pandemia, recuerdo que en lo que ponía a lavar la ropa, me venía a una reunión, luego me iba a hacer la comida, luego estaba pendiente de las tareas de mis hijos y llegaba en la noche y de verdad creo que me sentía hasta más cansada de haber ido al trabajo en un día normal, pero sí es bonito, y cada uno de lo que ustedes expusieron, pues muy interesante. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más que desea participar? ¿Puede hacerlo también? Veo muchos aplausos ahí, corazones. ¿Algún comentario que desean agregar también respecto a las temáticas y las investigaciones que se han abordado? Lilian Córdoba, adelante, le escuchamos. Muy buenas tardes a todas, a todos.
La verdad es que ha sido un gusto escucharles. Tal vez no tengo una pregunta como tal porque siento que ha sido tan amplio todo lo que se ha abordado, pero muy interesante e importante. Y quería pues agradecerles también el espacio, ¿verdad? Por la invitación y también, más que todo, felicitarles por todo este trabajo, todo este esfuerzo que ha llevado mucho tiempo, ¿verdad? Aparte de que estamos abordando también esta cuestión de los cuidados, de cómo las mujeres pues llevan a la batuta, digamos, como todas estas situaciones y ustedes como profesionales también, ¿verdad? eh, liderando estos procesos de investigación que son necesarios e importantes, que dejan también como precedentes o nos dan la pauta, ¿verdad? Como estudiantes también para tener un respaldo teórico, insumos, ¿verdad? Para seguir tratando de generar incidencias o proponer nuevas formas, ¿verdad? Trabajar en los diferentes hábitos que han pues abordado y pues felicitarles y agradecerles el espacio y todo lo que han pues sumado, ¿verdad? Con su investigación. A todas en general, muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias, Lilian, por esa participación. El micrófono está abierto para alguien más que desee hacer un comentario, felicitar también a las investigadoras por cada uno de sus artículos, que como ya los mencionaban con anterioridad, pues han sido muy importantes las temáticas que se han desarrollado. Otoniel Barahona, adelante, le escuchamos. Muy buenas tardes. Quería igual sumarme a las dos participaciones anteriores, agradecer por la información. Quizá por parte también de lo que ustedes han expuesto, culturalmente a veces este tipo de temas pareciese que solo son para mujeres, ¿verdad? Y nada que ver, ¿verdad? Yo creo que es parte de la educación que se está teniendo a través de este tipo de información, a través del libro que nos han presentado también, el hecho de saber de que todos somos partícipes para poder alcanzar las metas que se esperan, ¿verdad? Y poder tener lo ideal, ¿verdad? Lo ideal dentro de una sociedad donde todos podamos ser iguales y tener participación en diferentes ámbitos. Entonces, como les mencionaba, pareciese que solo es como algo dirigido a mujeres, ¿verdad? Pero en realidad no. En realidad es algo donde todos debemos participar, todos nos debemos formar y todos aprendemos para deconstruir también, ¿verdad? Sí, de empezar a hacer algo nuevo, algo diferente y que al final todos podamos ser beneficiados. Así que les felicito, gracias por compartir, felicidades por tan buen material, definitivamente que va a ser de mucho provecho. Feliz tarde. Muchas gracias, Otoniel. Le damos la palabra a Silvia Amaya. Bienvenida, le escuchamos. Muy buenas noches. Es un placer, ¿verdad?, escuchar a mujeres centroamericanas que nos inspiran a seguir transformando las realidades, ¿verdad?, de nuestros contextos. Yo solamente quisiera de pronto, especialmente a la primera panelista, no recuerdo su nombre, ella pues mencionaba algunos aspectos más coyunturales, pero consultar qué podemos hacer nosotros desde nuestro escenario de mujeres académicas y más allá de mujeres académicas, cómo podemos también inspirar de pronto a los hombres. Los hombres no son nuestros enemigos, serían nuestros aliados en nuestros cambios. Entonces, ¿qué recomendaciones así muy concretas nos darían ustedes para poder operativizar de pronto esta práctica, ¿verdad? Que se convierta algo más real y algo menos excluyente. Muchísimas gracias, una feliz noche y bendiciones hasta Costa Rica a las queridas panelistas. La primera panelista es Irma, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo diría que el hecho de que cada vez se está estableciendo
y tomando conciencia que el cuidado no es un asunto privado, ya eso nos da un avance, porque no solamente, porque preguntaba Silvia, ¿qué podemos hacer desde nuestros hogares? ¿Verdad? Hay que hacer un cambio cultural, pero si adoptamos la resolución de la Corte, entonces el Estado tiene que asumir un papel preponderante como garante y no solamente el Estado, ¿verdad? Ahora se habla del diamante de los cuidados, estamos hablando del Estado, el mercado, no solo las familias, las comunidades, en el tema de que no todas las personas, es decir, no todas las personas cuidan. Incluso nosotros ahora, las mujeres, cuidamos a quienes no tienen que ser cuidados, y esos son los hombres, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos responsabilizamos de alguien que debería más bien tener que ser el corresponsable, ¿verdad? Y definitivamente el tema de la socialización, ¿verdad? Ahora están todas las políticas que promueven la igualdad de género, pero el tema de cómo individualmente lo puedo hacer, ¿verdad? Uno tendría que llegar a arreglos, pero recordemos que las mujeres viven en contextos, justamente, muchas mujeres sin esa autonomía económica, no están en posición de reclamar esa corresponsabilidad. Entonces, realmente aquí, hacia políticas públicas que cambien la forma, la socialización, escuchando el tema de las docentes, realmente es un tema lamentable. Muchas veces, ¿verdad? La sobrecarga que tienen las mujeres y a lo mejor sin posibilidad de hacer ese reclamo a sus parejas, ¿verdad? Entonces, realmente ese es un esfuerzo que se tiene que hacer ya no a nivel privado, sino a nivel de la sociedad. El otro día escuchaba a una conferencista sobre que este planteamiento que hacía la CEPAL y que la Conferencia Regional de la Mujer lo adoptó en el acuerdo de Tlatelolco el año pasado, en la Conferencia Regional de la Mujer, decían, bueno, es que eso es como un poco utópico, poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Pero yo digo, sí, no, por lo menos ahora se visibiliza. Yo me acuerdo que hace 15 años, 20 años, cuando hablábamos ante el Instituto Nacional de Estadística y Censos, de poder hacer una encuesta del uso del tiempo para medir la sobrecarga de trabajo a las mujeres, los mismos directivos, que eran hombres del instituto, decían que eso era un tema no estadístico, que eso era un tema antropológico, que eso era un problema individual, que eso era un problema privado, y eso no es así. Entonces yo creo que es un gran reto, Silvia. Yo creo que las mujeres que estamos en posición de hacer cambios deberíamos de hacerlo nosotras como docentes que estamos contribuyendo a la formación de profesionales en nuestras diferentes disciplinas, tendríamos ese reto, ¿verdad? Esa obligación, ¿verdad? De poder tratar de ir presionando hacia un cambio, pero el cambio no se va a dar si no hay una presión, si el Estado no garantiza el cambio, ¿verdad? Y hay políticas dirigidas a garantizar esa igualdad y equidad, ¿verdad? Entre hombres y mujeres. Muchas gracias, doctora Irma. Gracias a los que han participado en este espacio de comentarios, de diálogo, y pues la verdad es que son temáticas muy amplias y muy enriquecedoras en el ámbito científico de investigación también, desde el aporte de cada una de ustedes. No cabe duda de que estas investigaciones pues se suman a todo ese conocimiento académico de mujeres que siguen trabajando por diferentes investigaciones y diferentes temáticas. Me uno también a las felicitaciones de todos y de todas, pues es un gusto que estén acompañándonos aquí en esta sesión, donde hay invitados desde Costa Rica, invitados desde El Salvador también, y personas del público en general invitadas también. Es un gusto que nos estén acompañando. Vamos a finalizar este espacio y pues en este momento quiero darme la tarea de poderles presentar un reconocimiento para todas las investigadoras. Este va a ser nada más un ejemplo, sin embargo, a cada una de ustedes va a llegar un reconocimiento y quiero mostrárselos, un reconocimiento de parte de la Universidad Pedagógica de El Salvador.
Creo que se muestra en este momento. Sí. Bueno, el reconocimiento reza de la siguiente manera: la Universidad Pedagógica del Salvador, doctor Luis Alonso Aparicio, a través de la Vicerrectoría de Investigación e Internacionalización, otorga el presente diploma de reconocimiento a, en este caso, Ana Sofía Solano, en mérito a su valiosa contribución en la edición del libro Prácticas Socioculturales y Políticas de los Cuidados, presentado en el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer del 2026, destacando su aporte académico y compromiso con la generación de conocimiento con enfoque social, dado en San Salvador a los 27 días del mes de marzo del 2026, y está firmado por el ingeniero y magíster Manuel Aparicio, quien es el vicerrector de investigación e internacionalización. Este es un pequeño reconocimiento a la gran labor que ustedes han realizado, cada una de ustedes, por esas investigaciones, y que posteriormente, como les mencionaba, se les hará llegar virtualmente este pequeño reconocimiento. Mencionarles en este momento, gracias a ustedes, mencionarles que en este momento quiero cederle la palabra también al doctor Heriberto Erquicia, director del Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica, para que pueda brindarnos también unas palabras. Le escuchamos, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos y a todas. Finalmente, quiero agradecer a todas las ponentes, obviamente a la doctora Solano Acuña, mi amiga Sofía, ¿verdad? También quiero agradecer a la doctora Sandoval Carvajal, a la doctora Ramírez Vega, a la doctora Alpiza Roja y a la doctora Ayala Carvajal, por supuesto también a la doctora Mireya Hernández por este magnífico, por esta actividad tan importante académica. La presentación del libro siempre es una actividad importante. Yo creo que llena mucho de satisfacción cuando presentamos los libros, cuando por fin podemos ver ese producto que ya sale y que por supuesto lo pueden encontrar tanto en el repositorio de la Universidad Nacional de Costa Rica como en el repositorio de la Universidad Pedagógica de El Salvador. Yo sé que tanto Sofía Solano Acuña como Sharon también Rodríguez y Mireya, que han contemplado, se han coordinado este libro, sé que es una actividad editorial muy importante en la cual hay que estar pendiente y no es fácil, ¿verdad? Muchas veces se dice, bueno, ya sacamos un libro, pero bueno, todo lo que está detrás es sumamente importante. Quiero decir, ya lo decía la doctora Solano Acuña anteriormente, que bueno, este es, por lo menos en conjunto, es el cuarto libro que sacamos, ¿verdad? A través de, bueno, 3 a través de un convenio y otro también, por supuesto, prácticas socioculturales y políticas de los ciudadanos, luego también violencia de género, primera escuela de todas las otras formas de violencia en Centroamérica, y también con la UNA sacamos educación histórica y memoria colectiva en la Centroamérica contemporánea, y el primero que pudimos sacar fue el Estado-Nación en la construcción de las identidades culturales en América Latina. Entonces son 4 productos editoriales que, bueno, que van más allá de solo vernos, siempre tendemos a vernos solo, bueno, solo El Salvador, o solo Costa Rica, o Nicaragua, o Guatemala, y siempre hemos querido tener esa visión centroamericana. Incluso nos atrevimos en algún momento a hacerlo de América Latina, ¿verdad? Para poder entender todo ello. Así que yo siempre les digo que muy feliz de presentar este libro. Saben que desde la Universidad Pedagógica y a través del convenio que tenemos con la UNA podemos seguir, bueno, estamos siempre dándole continuidad a todos estos trabajos editoriales y también, ¿por qué no decirlo?, a los trabajos de seminarios, simposios, coloquios, a todo lo que tenga que ver con ese intercambio tan rico y tan importante. O sea, me llena de mucha satisfacción saber que a estas horas de un viernes, ya saliendo prácticamente todos de vacaciones para la Semana Santa, tuvimos un máximo de 90 personas conectadas
y eso es importante. O sea, eso quiere decir que también este tipo de actividades pues llaman mucho y son fundamentales para nuestro quehacer académico, científico, de divulgación. Así que yo me quedo con estas palabras acá. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes por este trabajo y enhorabuena, pues, enhorabuena. Así que muchas gracias desde San Salvador, y como decían por ahí algunos, es importante esta vinculación, ¿verdad? A través de redes, a través de colegas, y una vinculación importante para generar todos estos productos que son sumamente importantes para conocer nuestra región, ¿verdad? Que hoy mismo sabemos que está en un momento muy, muy difícil. Y hay que decirlo, ¿verdad? Nuestra región está en un momento difícil, y es desde las universidades, tanto públicas como privadas, y desde nuestras ciencias sociales y humanidades, que no debemos de bajar la guardia, ¿verdad? Así que muchas gracias, buenas noches y muy amable. Muchas gracias, doctor Heriberto, por esas palabras, y pues, ¿qué más que ese agradecimiento por la participación y por ese aporte que ustedes han realizado, cada una de ustedes, con este libro y estos artículos? Como ya lo mencionaba el doctor Heriberto, pues pueden leerlos cada uno en el repositorio institucional de ambas universidades, de la Universidad Nacional de Costa Rica y de la Universidad Pedagógica de El Salvador, para que puedan leer cada uno de estos artículos. En nombre, pues, de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Universidad Pedagógica de El Salvador, agradecemos su participación en la presentación del libro Prácticas Socioculturales y Políticas de los Cuidados, y de esta manera pues damos cierre a esta sesión. Agradecemos la participación de cada una de las investigadoras también, y cada uno de ustedes que se unieron a esta sesión virtual. Les deseamos una feliz noche y esperamos verlos pronto en alguna próxima presentación o en alguna otra actividad. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias, buenas noches.